iniciar esta parte, hermanos. Yo creo que es una etapa, una edad muy, muy, muy difícil. Sí, probablemente a veces nos desesperamos. Tenemos un chico que es adolescente, una chica que es adolescente, y sobre todo sábado y domingo, días festivos, vacaciones, no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? O ellos qué hacer para tenerles paciencia y todo eso. Ustedes batallan con 1, con 2. Nosotros todos los días con 50, cada hora de clase, son 8 módulos. Entonces trabajamos con 400, 500 niños en la tarde. Si no fuera por sábados y domingos y vacaciones, no sé, estaríamos yo creo que ya en el hospital, porque sí nos hace falta de veras ese descanso, porque salimos con un dolor acá en la nuca por lo difícil que son. Entonces, en secundaria, ¿sí? Entonces, creo que es un poquito más de problema en secundaria, la etapa de los cambios, ¿sí? Que ya un poquito más en la preparatoria, bueno, todavía hay algunos que como que no se estabilizan, y los más grandecitos, bueno, ya se enfocan a veces en sus proyectos en la universidad, empiezan con trabajos de medio tiempo, entonces ya como que se estabilizan un poquito, pero sí los que están prendidos, encendidos, son los de la secundaria. Entonces, pues un poquito que hemos trabajado ahí, solamente 30 años llevo trabajando en secundaria, entonces, bueno, algo les he aprendido a los chicos, y en algo pues podemos checar. Tenemos algunas problemáticas aquí que vamos a tratar de comentar entre todos para que sea un aprendizaje en conjunto para ver qué vamos a hacer, ¿sí? Dice educar en positivo con límites y reglas. Ya nos había dicho nuestra hermana Liz, ¿qué es límite? ¿Qué es límite? Lo que indica hasta dónde puede llegar una persona. ¿Qué es una regla? ¿Quién se acuerda? Se establece, ¿cómo? Una regla, ¿sí? Y que establece una cierta acción, ¿sí? La forman conductas, estas acciones la forman conductas. Y comportamientos, ¿qué son los comportamientos? Acciones con un resultado. Y todo esto se desarrolla en casa, ¿con quién? Con la familia, con los padres, ¿sí? Vamos a ver estas conductas y comportamientos, dónde las aplica el niño, dónde pues se presentan, ¿sí? En todos los lugares, en todos, sea en la iglesia, sea con otros familiares, en la escuela, con amigos, cuando los llevamos a un restaurante, en centros comerciales, con las visitas que llegan a casa, en cualquier lugar, ahí están estas conductas y comportamientos reflejando cómo son los chicos en la casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de los límites y las reglas? ¿Sí? Estos límites y estas reglas, la función de ellos es protección a la persona, ¿sí? Nos están preparando para que en cualquier lugar que nos desarrollemos, nuestros hijos puedan tener esos límites y esas reglas, las puedan poner en práctica, ¿sí? Y son una protección para esa persona. También le preparan para su interacción con el entorno. Ese entorno puede ser la familia, no solamente la familia que está en casa, los tíos, los abuelos, los otros familiares a donde nosotros acudimos para visitarlos. En la escuela, lógicamente, ahí nos damos cuenta los maestros qué chicos tienen límites, qué chicos tienen conductas, ¿sí? Muchas veces llamamos a los padres de familia pues para hablar de alguna conducta mal que tiene su hijo con determinado maestro,
en determinada actividad, que no quiere trabajar, que no quiere entregar los trabajos, y lógicamente eso trae una consecuencia. De acuerdo a esa conducta va a traer una consecuencia. ¿Por qué los llamamos a los padres en la escuela? Porque queremos evitar esa consecuencia, porque queremos que el niño no repruebe, ¿sí? Si él va dejando de realizar las actividades cotidianas que normalmente se ven en la clase, pues él está dejando de tener un conocimiento que le va a permitir ir hacia el siguiente tema, ir al siguiente bimestre, ir al siguiente grado escolar, porque le va dando fortalezas a él, le va dando las armas con las que él va a continuar en la escuela cotidianamente. Entonces, si nosotros les mandamos llamar, es para que juntos podamos tomar decisiones en beneficio de ese alumno o alumna. No es precisamente para acusarlo, sino ver de qué manera podemos hacer para apoyar al alumno, ¿sí? En este caso también lo vemos como un triángulo donde ustedes en lo horizontal, no en lo vertical como teníamos a nuestro Dios, ¿sí? Sino en lo horizontal. En una parte está el chico, el alumno, en otra parte está el profesor o la escuela y en otra el padre de familia. ¿Qué pasa si ese triángulo, alguna de las tres partes no responde? Lógicamente, hacia ese lado se empieza a hundir. Si ya es el padre de familia que no apoya, entonces tenemos problema en la escuela para poder enderezar a ese chico o chica, ¿sí? Si el niño es el que no responde, entonces también el triángulo se desnivela. Si es la maestra, el maestro, la escuela que no toma la parte que le corresponde, ¿qué sucede? Esto no está nivelado. Entonces, los tres tenemos que caminar de común acuerdo para que el niño o la niña salgan adelante, ¿sí? Entonces, debemos de hacer cada uno la parte que nos corresponda, no porque seamos chismosos, no porque queramos nosotros que se haga nuestra voluntad, sino porque debemos de estar en una comunicación constante para el beneficio y el aprendizaje del alumno. Sí, hermano. En horizontal. No, gracias. El alumno, el hijo no quiere, porque ahí dices, bueno, tienen que estar las tres partes. Así es. La escuela, los maestros, los padres, ambos. En el caso del niño o el alumno que no quiere, se rehúsa. O sea, ahí cómo lo integras en esa parte, o sea, cómo o renivelas aun cuando él no quiere. Precisamente por eso les mandamos llamar, para que estemos de común acuerdo. Si en las libretas el maestro manda un mensaje, el alumno no me está entregando tareas, el alumno no entra a clase, el alumno no quiere trabajar, de alguna manera nosotros en la noche debemos de revisar libretas. A lo mejor él no nos muestra que nos están mandando un citatorio, ¿sí? Si nosotros en la noche revisamos, a la hora que regresen del trabajo, revisamos cotidianamente si no hay un mensaje en las libretas. Si no vemos que ninguna de las actividades lleva una evaluación, lleva un mensaje, entregó, lleva una firma, lleva una fecha de que está entregando el alumno, pues es de preocuparse. Y aunque no tenga yo citatorio, debo de acudir a la escuela para ver qué está pasando, para que demos solución inmediata a ese problema. No esperemos a la firma de reportes de evaluación, donde ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ahora la SEP nos está dando un chance más, ¿sí? Cada bimestre, lo saben ustedes los que están en secundaria, tenemos los exámenes de recuperación, ¿sí? Algo que el alumno que ya reprobó puede recuperar esa calificación presentando un examen precisamente de los conocimientos de ese periodo de que se trata. Solamente del primero al cuarto bimestre hay ese examen de recuperación, el quinto ya no porque es el examen final, que es a lo que nos vamos a someter ahorita en este último quinto bimestre que ya inició. Entonces, si nosotros no preveemos todas estas situaciones, si al revisar libretas no vemos nada, ¿qué pasa si el niño vemos que su mochila va flaquita? No lleva cuadernos,
tiene cada día 8 materias, 7, 8 materias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un cuaderno para todas las materias? ¿Cómo va a poder avanzar? ¿Cómo va a poder estar él aplicándose en cada una de ellas? Si en una la toma como diario y según él va a pasar esos resúmenes a sus libretas, pues lógicamente en la revisión diaria no va a tener esa anotación en la lista, en el registro, en la evaluación continua. Entonces, ahí sí sería preocupante de que nosotros preguntáramos al checar, inmediatamente ir a la escuela. Las puertas de la escuela nunca están cerradas para ustedes. Siempre pueden acudir para hacer esa pregunta de qué pueden hacer o el chico qué no está haciendo. Qué bueno que todos fueran y dijeran, no, pues todo está bien, no hay ningún problema. Pero qué preocupante cuando se le mandan citatorios, el padre no acude. Se le da la fecha en que viene a ver los resultados de un bimestre, el padre no acude. Tienen 2, 3 días después y por el trabajo no pudieron para acudir a firmar ese reporte de evaluación y no acude. Y a fin de año viene y dice el padre, es que ustedes nunca me mandaron llamar. Cuando ya no se puede hacer nada, cuando el alumno se va a presentar examen extraordinario. ¿Sí me explico? Sí, Paula. Bueno, yo no sé, buenas tardes. No sé si el hermano se refiere un poco también a eso, de que los niños a esta edad como que, bueno, no sé, pienso yo que en general, como que son un poco apáticos, ¿no? A la escuela. Entonces, eso pienso que es lo que con lo que batallamos. Que dice el hermano, pues ¿qué hacemos si el niño no quiere? O sea, por ahí nosotros podemos poner consecuencias, ¿no? Pero a veces hasta dicen, pues esa consecuencia no importa, ya perdí ese privilegio y no me importa, ¿no? Y no los podemos motivar a que ni siquiera saquen el mínimo, o por ahí se esfuerzan al mínimo, ¿no? Pero me refiero, batallamos con esa parte en esta edad, ¿no? De que ellos quieran superarse, no sé si les pasa a todos, pero bueno, el niño no quiere, no responde, no tiene interés, ¿no? Las consecuencias que le ponemos pues son como que no les afectan demasiado. Esa parte en la que no sé si se refiere al hermano, ¿no? ¿Qué hacemos con el niño en esa condición? Yo creo que ante todo debemos de tener comunicación con ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué te incomoda? A veces ellos no escogen a los maestros, en la secundaria no los escogen, en la preparatoria sí. Ven los listados de tal maestro que da tal asignatura y ellos pueden anotarse con ese maestro, ¿sí? Pero en la secundaria no, en la secundaria el maestro que le tocó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Platicar con ellos. Si nosotros vemos que no avanza y su reporte de evaluación está con puros números rojos, o sea, 5, 5, 5, 5, 5, pues ya es de pensar, oye hijo, ¿qué pasó? ¿No tienes ganas de estudiar? ¿Quieres descansar este ciclo escolar y le echas ganas para el próximo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a permanecer en la escuela, tienes que echarle ganas. Si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú dime, porque son tus calificaciones. El mal es para ti, no para nosotros. De alguna manera los padres, bien o mal, ya tuvimos nuestra etapa de estudiantes, ya tenemos un trabajo, a veces no el mejor que quisiéramos, pero ya de alguna manera estamos en el otro lado, ¿sí? Ellos apenas van a empezar, o sea, ellos tienen que entender que para algo están en la escuela. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Estudiar. Yo no creo que ninguno de ustedes, por mucho que trabajen ambos padres, les diga, antes de irte a la escuela, ya sea que vaya en la mañana o en la tarde, haces la comida, pasas a lavar la ropa, recoges la casa, vas al mercado o X, o te dejo las cosas en la mesa para que el que va en la mañana, cuando regreses, haces la comida para tus hermanos. Yo creo que no. En la casa cada uno tenemos roles, ¿sí? Anteriormente, el padre de familia es el que traía los recursos económicos para el sostenimiento de la familia,
¿sí? La mamá pues se encargaba de las labores del hogar, de checar a los niños, de ir por ellos a la escuela, de llevarlos, de ver estas cuestiones con los maestros, pero en la actualidad no es así. En la actualidad ambos trabajamos, o en el peor de los casos, ¿sí? Está el abuelito, la abuelita para apoyarnos en llevarlos a la escuela, pero resulta que la brecha generacional no hay una buena comunicación. Ellos le toman la medida a los abuelos. Entonces, nosotros tenemos que decidir hasta qué punto decir, pues vamos a trabajar los dos o nos hacemos cargo. Porque más adelante les voy a comentar todos los problemas que tenemos en la escuela por los niños que están solos. ¿Sí? Una madre soltera, ¿qué va a hacer? Una madre viuda, ¿qué va a hacer? Un hombre viudo, ¿qué va a hacer? Cuando trata de abarcar el rol de ambos, ¿qué pasa? Ahí hay un descontrol también para los chicos. A nosotros, adultos, nos duele la partida de la otra parte de la pareja, no necesariamente la partida con el Señor, sino la partida del hogar, porque a veces hay divorcio, ¿sí? Y los hijos no saben hacia dónde, no saben para quién tomar partido y se vuelven bien inteligentes porque saben tomar partido y ventajas hacia el padre o partido y ventajas también con la madre y saben con quién negociar y como saben que hay pleito entre ambas partes, entonces pues con el que más fácil ya la hice para irme al cine, ya la hice para comprarme algo. Entonces todo eso debemos de tomar en cuenta en los límites y en el entorno para que nuestros hijos sean responsables. Sí, hermano Fernando. Gracias. Precisamente eso en lo que nos detuvimos ahí en la imagen, o sea, esos límites y reglas van a estar en función directa de cómo está el matrimonio. O sea, si la pareja está sólida y ellos ven que es un bloque, o sea, no pasas por ningún lado si te quieres portar mal, entonces los niños se sienten reglas y límites. Cuando está así la pareja y tiene problemas, y era una pregunta que le quería hacer, o sea, con la experiencia que usted tiene, ¿se nota esa diferencia? Sí, mucho. O sea, cuando los matrimonios están sólidos, nosotros ahorita estamos pues en sólidos, ¿no? Nos sentimos contentos, tantos retiros nos han hecho qué bueno, gracias a Dios. Reafirmar votos. Valga sí, como invitación para sí, los que no han ido a retiros. Por cierto, si gustan ir, inscríbanse. Pero sí, nosotros lo vemos con amiguitos o compañeros de las niñas, que sí se nota esa parte en donde los papás no están bien. O sea, es muy notorio, sí. Y eso es, yo creo que es el efecto inmediato, la regla y el límite, porque entonces la esposa determina y recarga en su esposo la autoridad y a su vez le determinas o le recarga la autoridad a la mamá. Por lo tanto, los hijos entienden que hay opciones, que las podemos negociar, si es que se pueden negociar, pero si no, pues nomás no pasa, ¿no? Lo que sea, el permiso, el peinado, el color todo lo que ahora los niños están haciendo, ¿no? Que no necesariamente es bueno. Claro, ¿sí? Exactamente, ahí es donde entra ya un mismo juicio. Sí, ahí es donde debemos de tener una buena comunicación. Que el niño vea que no puede ir hacia un lado y sacar un permiso, y si se lo niegan, va al otro, sino que estamos firmes los padres de familia en que la conducta es tal, que esta conducta que él tuvo, pues va a tener una consecuencia, y tal vez la consecuencia es no tienes permiso. Si tú querías ir con tu amiguito, en esta edad que normalmente se dan que los 15 años y que están esperando esa fecha, bueno, pues mijito, si no cumpliste con tus deberes, pues tampoco vas a tener esa oportunidad. Entonces, es platicar con ellos también y ver que los límites y las reglas se cumplen, si no, pues no hay más allá, ¿sí? Entonces, sí, hermano.
No sé si de lo que estaba comentando la hermana era con la apatía en respecto a cómo incentivarlos, y a veces por eso son buenos estos talleres, que los chicos nos toman la medida y se vuelven ellos la autoridad en la casa. Entonces, como ellos delimitan sus propios límites, valga la redundancia, ya no sabemos cómo, por dónde, porque entonces, aunque yo le digo, cumple con tu tarea, como no hay una consecuencia, y no necesariamente tiene que ser una consecuencia mala, o sea, no vas a ir a la escuela, pues es el mejor, ¿no? De que uno Pues vaya a la sí, escuela, mejor. pues sí, qué padre, me levanto, o en vez de la mañana vas a ir en la tarde, ay, mejor, me quedo acostadote toda la mañana. No, yo creo que uno primero tenemos que mostrarle que los amamos y mostrarle qué van a ganar al realizar esa labor, y a veces es necesario llevarlos tal vez a nuestro trabajo o a otros trabajos que a ellos les llamen la atención. ¿Qué te gustan los carros? Vamos a ver cuánto cuestan. Mira, para comprar un carro así necesitas tener un trabajo que te pueda dar eso. Ah, ¿cómo vas a llegar a ese trabajo? De esta manera, cumpliendo, siendo responsable. Tal vez no el 10 te lo va a dar, pero sí tu actitud ante las autoridades, etcétera, etcétera. Pero tenemos que poner ese poquito, ya que si son más dóciles, pues con quitarles el teléfono, la tablet, los 15 años, etcétera, ¿no? Y también, ay, se me estaba yendo sobre, no, ahorita que me regrese la idea, se me fue, pero yo creo que era en cuestión de eso. Sí, yo creo que ahí debemos de ser congruentes y para toda actividad no realizada debe de haber una consecuencia. Por mucho que a él le guste, por mucho que lo quiera, si es el teléfono, pues con la pena. A veces nos trae más problemas en la escuela un teléfono que el que dejar de ellos. Se supone que en las normas al principio del ciclo escolar, cuando ustedes lo van a inscribir, se supone que no debería de haber teléfonos, pero los mismos papás nos ponen la traba. Es que yo necesito saber que llegue a la casa, es que necesito saber que esté bien, pero en medio de la clase le están llamando, están interrumpiendo una clase. Y sobre todo si el chico pierde ese teléfono, quieren que la escuela les pague el teléfono. A veces traen un teléfono mucho más caro que el que nosotros traemos, ¿sí? Entonces, ahí esas consecuencias de lo que tú dejaste de hacer, de lo que tú no hiciste, pues con la pena, mijito. Sí, sí, hermana. Yo tengo dos adolescentes, uno de 15 años. En mi experiencia, cuando entró a primero, sí fue mucho el cambio, entonces él y yo chocamos mucho. Y bueno, a mí me funcionó, le busqué una actividad que a él le gustaba hacer, toca la batería, y hubo mucho cambio en él. O sea, empezó a subir sus calificaciones y esté cansado, ahorita va en tercero, ya va de salida, esté cansado así, pero su actividad, o sea, va y su clase. Entonces, para los papás que dicen que el niño no quiere ir a la escuela, búsquenle una actividad que a ellos les guste, que les apasione. Que les sirva Eso de a mí incentivo. me ayudó. Sí, sí, está bien. Oigan, hermanos, no sé si sea conveniente que sigas con Sí, la yo creo exposición. que sí, si y después, gustan ir anotando para que no se les y después olvide, hacemos y la avanzamos. la sesión de preguntas, hermanos, porque si no, nos vamos a quedar aquí en como que foro de opinión y no vamos a desarrollar todo lo que es el taller. Yo nada más les quiero decir rápidamente, el asunto de lo que comentaba mi hermana Paula, ¿sí? El asunto de la, ¿cómo dijiste? De la falta de interés, viene a ser un tipo de rebeldía, ¿no? Es un tipo de rebeldía y yo decía al principio, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía al principio que este asunto debe de manejarse desde sus orígenes? Todo tiene un origen, nada sale de la noche a la mañana. El muchacho no se vuelve rebelde de la noche a la mañana. Son pequeñas batallas que va ganando. Y cuando el padre no educa, cuando el padre no tiene esa consistencia en la educación, el niño va ganando batallas, va tomando posiciones y entonces el asunto en estos términos, al llegar a la adolescencia y decir no quiero estudiar, me da flojera, estoy indolente, no me late ir a la escuela, es una batalla más que quiere él ganar. Nosotros debemos de hacernos cargo en esos términos. El adolescente, la educación está a cargo del padre. Bueno, ya, la última.
Me pareció muy bien todo lo que nos vienes comentando, hermana, pero yo veo que a veces los papás, estoy hablando de mi caso, no sé los demás hermanos, asumimos en mucho que hay muchas cosas que tienen que suceder en la escuela. Pero creo que el origen de ese problema muchas veces es el asumir que hay muchas cosas o que todas ellas van a asumir en la escuela y que en la casa no tienen nada que asumir. Entonces, más bien, primero tienen que suceder en la casa y luego como consecuencia o como afirmación en la escuela. Yo veo que la nueva pareja, que es donde ambos trabajan, ¿verdad? Como que esa parte de dónde están los límites se pierde porque el papá asumimos unas conductas y luego la mamá otras. Y peor aún, a veces no buscamos la comunicación con los maestros. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante, o sea, no nos podemos ver a nosotros mismos separados de los maestros. Así es. Hay unos papás que más bien los ven como enemigos y yo prefiero verlos como aliados. Y quizá no podamos tener mucha química, pero sí podemos hacer un trabajo de conjunto. Claro. Yo durante algunas veces tiempo por cuestiones de mi trabajo viajé mucho y me desentendí en mis hijos. Y no me había dado cuenta de eso hasta que un día mi esposa tuvo que dedicarse a cuidar a su mamá. Y dijo, bueno, pues ahora su papá les va a revisar la tarea. Y mi hijo dijo, no, mi papá no sabe hacer nada de eso. Yo no quiero hacer nada de eso con él. O sea, él ya me había descalificado como papá. Entonces, no es culpa de mi mujer, no es culpa de mi hijo, fui yo, ¿no? Entonces, no podemos obviar las cosas. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ser padres, es no por comprarles zapatitos rosas o pañalitos con florecitas. Yo creo que estamos asumiendo una responsabilidad mayor y de tiempo completo. No vamos a dejar de ser padres sino hasta que nos muramos. Aún cuando nuestros hijos dejen su casa, nuestra casa, ellos van a seguir ahí. Entonces, esta figura de triángulo que tú nos propones es una figura dinámica, no es estática. Hay veces que un vértice se pone más débil que el otro, pero los que deben estar al cuidado que ninguno de los otros dos vértices estén mal son los papás. Los niños no son los que van a determinar, papá, tengo un problema, a veces ellos no van a decir y ya lo tienen el problema. Y a veces el maestro no te va a decir, su hijo tiene un problema. El que lo tiene que saber eres tú, con la bendición del Señor y la guía del Señor. Así es, así es. Bueno, pues vamos a seguir adelante para ver, a lo mejor la respuesta está más adelante. Vamos a continuar y si no, ya al final hacemos este foro. ¿Sí? Entonces, preparándole para su interacción con el entorno, la familia, la escuela, los amigos. Sí hay que tener mucho cuidado qué amigos tiene, qué clase de amigos son, quiénes son sus padres, qué principios tiene, etcétera, etcétera. Le ayuda también a ser responsable, disciplinado, ¿sí? En todas las actividades que él tiene que desarrollar, que su única responsabilidad es la escuela, ¿no? Fortalecer la conducta. Aquí también vemos que el alumno debe o el hijo debe de tener ciertas conductas que ya trae de casa esa enseñanza. Le van a fortalecer para él continuar, o sea, si él se porta bien en casa, se va a portar bien en la escuela, se va a portar bien en casa de un amigo, se va a portar bien en casa de los abuelos, de los tíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le va a dar esa seguridad en la convivencia cotidiana, ¿sí? La que sigue, por favor, dice cómo poner límites adecuados a su conducta es distinguir el cómo y el cuándo. Cuando ponen en peligro su seguridad o la de otra persona, es un cerco que protege. Es frontera para vivir los valores, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros es como un carro, ¿sí? Si nosotros le damos mucha velocidad mayor a la permitida, ¿qué es lo que puede suceder? Pues me puedo estrellar, puedo causar un accidente a terceras personas, o sea, no pongo el límite de velocidad, aquí es lo mismo, esos límites nos ayudan como un cerco que nos va a proteger, ¿sí? Especificar qué no se debe hacer, o sea, lo contrario a los valores, el ser deshonesto, el ofender, precisamente por eso, por no tener eso de lo que no debe de hacer, por eso vienen los problemas del bullying, porque no les ponemos un hasta aquí. Cuando vemos que se burla de una persona, no le ponemos límites,
nos reímos con él y no sabemos hasta dónde puede llegar eso. Pues si me permitieron esto, puedo ir más y más y más hasta donde no lo pueda controlar, ¿sí? Y aquí vamos a ver las 5 Cs que nos van a ayudar en esto. ¿Qué son las 5 Cs? Debemos de ser, en cuanto nosotros estamos viendo una conducta y vamos a poner límites y consecuencias, debemos de ser claros. La primera C es claro. Termina una tarea antes de empezar otra, ¿sí? No debes de lastimar a alguien. Debes, antes de salir, si quieres ir con tu amiguito, si ya te dije que recogieras tu recámara, que hicieras tu cama, entonces ser precisos en lo que nosotros le estamos pidiendo. También debemos de ser concretos. Debe de ser una alternativa específica a la conducta que estamos teniendo, ¿sí? O que estamos queriendo reforzar en ellos. Debemos de ser concisos, breves, no irnos con una letanía, con un sermón, sino checar, ¿sí? Sí, debe de ser cumplido, o sea, no hay negociación si él no cumple. Y si nosotros también no cumplimos, o sea, les decimos, para que yo te dé permiso de ir a tal lugar, tú debes de cumplir con esto, esto y esto. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, lo hiciste a la mitad, vete a la fiesta y cuando regreses lo termina. ¿Creen que lo va a hacer? Y nosotros vamos a perder credibilidad. Si no somos firmes, no terminaste la tarea, no terminaste la acción, ni modo, no vas, ¿sí? También debemos de ser consistentes, o sea, congruentes con lo que estamos haciendo. Poner límites a la conducta es amar a nuestros hijos. Somos responsables de educar cotidianamente. Somos padres e hijos con una buena relación y comunicación. Eso no lo debemos de perder. No somos amigos. Podemos tener una buena relación, pero yo soy el padre, yo soy la madre y tú eres el hijo, ¿sí? Y eso no está. En muchas ocasiones escuchamos eso. Un padre debe de ser el buen amigo. Un buen amigo, no. El padre es el padre, los amigos son los amigos. Podemos tener una buena relación, podemos bromear, podemos salir de paseo, podemos ir al cine, podemos ir a donde tú quieras, pero yo siempre seré tu padre o tu mamá. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esos límites deben de ser congruentes y nuestra comunicación debe de ser mejor cada día. Debe haber consecuencias proporcionales a la conducta o tamaño de la falta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que no haya hecho una tarea, a que, por ejemplo, traiga a la casa un objeto que no le pertenece. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahí nosotros estamos fomentando, pues no pasa nada. Ay, pues ¿de quién era? ¿Por qué lo traes? ¿Quién te lo prestó? O sea, si mi hijo llega con un objeto que no le pertenece, yo se lo retiro y a otro día voy a la escuela a entregar ese objeto, ¿sí? Máxime si es un teléfono, ¿sí? ¿Qué puede haber sucedido para que él traiga ese objeto que no le pertenece? Entonces, si nosotros solapamos esa conducta, vamos a tener problemas después con él, porque solapamos una falta pequeña, pero poco a poco va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido también no debemos acumular situaciones o faltas anteriores. A ver, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 2 semanas? ¿Te acuerdas lo que hiciste el mes pasado? Y como ahorita fue mínimo, pues entonces me las pagas todas juntas, ¿sí? O sea, debe de ser de acuerdo a la falta que él tiene. Debemos poner de una vez la consecuencia, el límite, ¿sí? No dejar que se acumulen y después que sea un castigo mayor, ¿sí? Debe de ser proporcional, que él se dé cuenta de su error, él o ella se dé cuenta de su error y debemos entender y decirle, no maltratar, no lastimando su dignidad. Él tiene que entender, como nos decía Belén, hijo, yo te amo mucho
Y precisamente porque te amo y te quiero, tienes que entender que esta situación, que esta conducta que tú tuviste va a tener una consecuencia y cumplirle esa consecuencia, porque si no, ellos no nos van a volver a creer, ¿sí? No debemos lastimar esa dignidad como persona, pero también no es un límite el que nosotros demos una represión, que lo manipulemos, tampoco amedrentarlos, desconfiar o despreciar de ellos, porque entonces ellos van teniendo resentimiento hacia sus padres, ¿sí? Una cosa es el límite y la consecuencia, lo que va a hacer él, no como castigo, sino en consecuencia de su conducta, pero tampoco no les debemos faltar al respeto. Ya vimos que no, ¿qué pasa con la ira? ¿Qué nos dice la Biblia? Leímos el texto, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Entonces, sí tengamos mucho cuidado de no tener esa represión ni manipulación con ellos. Las conductas pueden ser leves, intermedias, graves o extraordinarias. Vamos a hacer que son leves, por ejemplo, lo que les comentaba hace ratito, no bañarse, no lavarse los dientes, no recoger objetos mal puestos o fuera de su lugar en su recámara, distinguir algo importante de algo completamente intrascendente, ¿sí? Es una llamada de atención baja, ¿sí? Sí debemos de llamarle la atención, pero por esa acción que él hizo, que fue leve, ¿sí? Vamos a las intermedias. Es una falta leve, pero reiteradamente le está haciendo, o sea, está creciendo, ¿sí? Entonces, algo que sí importa y produce afectación a sí mismos o a otros. Entonces, es una conducta mediana. Debemos de ver que la consecuencia, pues también de acuerdo a esa conducta, debe de ser un poco mayor que la que fue leve, ¿sí? Graves, producen un daño grave que aumenta contra los valores de manera severa. Falta de respeto, deshonestidad, irresponsabilidad. Ante tal, debemos de actuar rápidamente, no dejarla crecer, ya es grave. ¿Qué vamos a fomentar con ello? Que vaya creciendo, ¿sí? Entonces, vamos dando hacia cada conducta la sanción o la consecuencia que pertenece. Pero también hay extraordinarias que ponen en peligro su vida, su salud o la libertad propia o de otra persona. Ahí ya puede llegar a cometer un delito. Ahí sí debemos de tener algún asesoramiento de un especialista para ver qué podemos hacer, ¿sí? Pero no debemos dejar que una falta pase de leve para no llegar a estas consecuencias. ¿Qué puede ser? Pues cometer un delito. A lo mejor si mi hijo una vez trajo un objeto a casa y yo se lo permití, no le dije nada, ¿qué puede pasar después? ¿Qué puede traer a casa que traiga consecuencias así, que después lo venga a buscar la justicia porque cometió un delito? Entonces, no debemos permitir que nuestro hijo, nuestra hija llegue a esos extremos, ¿sí? Hay muchas situaciones que se dan en la escuela respecto a falta de valores, límites y desobediencia por diversas situaciones. Trabajo de ambos padres, madres solas que deben salir a trabajar y el hijo está solo en casa, no hay quien lo atienda. Se pone de manifiesto que no hay horarios ni supervisión. Está con los abuelos, esto propicia rebeldía, sentirse abandonado, no hay con quien interactuar en casa. Se propician otras situaciones fuera de casa, como ser presa fácil, ¿de qué cosas? A esta edad, del alcoholismo, del tabaco, drogadicción, delincuencia, malas compañías, prostitución, inclusive los ven solos, son presa fácil de los narcotraficantes para inducirlos a vender droga, etcétera, ya que no hay límites en casa. ¿Sí me explico? Dice también la palabra de Dios, mejor es un plato de frijoles que manjares. ¿Sí me explico? Sí lo entendemos de qué manera. O sea, aquí si están los dos padres, a lo mejor vamos a traer menos dinero a casa,
pero va a haber supervisión, va a haber quién esté con ellos, ¿sí? Entonces, son muchas las situaciones que se nos presentan en la escuela que a veces nos sentimos solos los maestros en relación a que no están los padres. Sí les digo que a algunos alumnos llegan sus padres hasta el fin del ciclo escolar. Llegan a inscribirlos y los volvemos a ver hasta que van por su boleta y a reclamarnos por qué reprobó el hijo, ¿sí? Cuando no es responsabilidad solamente de la escuela, sino el trabajo diario lo que va a permitir que el chico vaya avanzando, ¿sí? Entonces, hay situaciones que nosotros pasamos por desapercibidas. Para que no me molesten, en la solicitud que estoy entregando, doy datos falsos, doy otro número de teléfono y cuando sucede algún accidente que requerimos la urgencia de que el padre de familia esté ahí, nos dicen, ese teléfono no existe, aquí no vive, etcétera, etcétera. Se nos presentan mucho en la escuela ahora casos de que retiraron a los médicos escolares, ya no tenemos en las escuelas médicos escolares. Si el médico era el único que tenía, a lo mejor el padre de familia tuvo el niño algún problema de salud, lleva la receta. El médico tomaba el medicamento y lo conservaba en el consultorio y estaba al pendiente a qué hora le tocaba al niño tomar el medicamento. Él iba al salón, retiraba al alumno, en el consultorio le daba el medicamento, le preguntaba cómo se sentía, etcétera, etcétera. En las escuelas hay muchos accidentes, inclusive al bajar las escaleras, donde hay escaleras, un tropezón en el patio, que también el alumno se cae. En educación física también hay afectaciones. Nosotros no podemos hacer nada. No les podemos dar un solo medicamento, ni una pastilla para dolor de cabeza, porque nosotros no sabemos si el niño es alérgico a determinado medicamento, si lo puede tomar, si no lo puede tomar. No podemos hacer nada. ¿Qué es lo que hacemos en cuanto el niño manifiesta que le duele mucho la cabeza? Solamente llamar al teléfono que nos dejó el padre de familia. Y tristemente vemos que los datos que dejó el padre de familia no son verídicos. ¿Aquí qué consecuencias tiene? Pues que el alumno puede tener algún problema mayor de salud. Y entonces también vienen los reclamos, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no hicieron esto y esto y esto y esto y esto y esto? Cuando el padre de familia está permitiendo que el alumno nos dé datos falsos. O por el contrario, el llevar el teléfono, los alumnos le están llamando al padre de familia, me siento mal, ven por mí. Cuando el conducto debería de ser a través de los maestros, de la dirección, nosotros ver qué tanto el niño se siente mal, qué tanto podemos hacer ahí por ellos, o llamarles a los padres de familia. Llegan los papás, vengo por mi hijo porque se siente mal, y bueno, ¿y quién le avisó? A nosotros no nos han avisado de que el niño se siente mal. Entonces, hay una discrepancia entre lo que nosotros vamos y exigimos y lo que nosotros aportamos, y no es para nosotros, es en beneficio del alumno. En estas situaciones que les platico, tenemos muchas. Hay un chico, ya va a salir de tercero de secundaria este año, y los 3 años hemos tenido problemas con él, y va de más a menos en sus calificaciones. El chico está solo, no solamente un día. El chico está solo a veces toda la semana, a veces 10 días. Su mamá es sobrecargo y solamente es la mamá y el niño. El niño en una ocasión dejó su chamarra olvidada en la escuela y ahí llevaba las llaves de su casa. Entonces, porque un vecino que lo conocía le abrió la puerta y le dejó estarse en su casa mientras la mamá regresaba del vuelo. No hay a quien avisarle si hay algún accidente. El niño solo se maneja. Tal vez la mamá le deja en el refrigerador raciones de comida para cada día, pero el niño está completamente solo. ¿Sí? Entonces son situaciones que se nos han presentado. Otra chica
hace unos días también de 3er grado, se hiperventiló. Tratamos de llamar una ambulancia porque la niña no reaccionaba, no podía respirar. Llamamos una ambulancia, ustedes saben las ambulancias cuánto tardan, tratamos de darle los primeros auxilios. En el mismo teléfono con los paramédicos, los médicos nos iban preguntando qué síntomas tenía, cómo la debíamos de colocar para que la niña pudiera respirar. El caso es que estábamos ahí en lo que llegaba la ambulancia, llegaron unas patrullas antes para estar checando a qué ambulancia habíamos llamado, ellos llamar, para ver si era verdad lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, tardó la ambulancia, la mamá también tardó en llegar y vio la mamá que le estábamos atendiendo. Cuando por fin llegó la ambulancia, llegó la persona que vive ahora con la mamá, no es el papá de la niña. Él se molestó, nos gritó, nos dijo que no habíamos hecho nada, que nos iban a demandar, etcétera, etcétera, ¿sí? Se fueron ya en la ambulancia. Lo que nosotros teníamos que hacer era que la mamá nos firmara la libreta de que se llevaba a su hija, que estaba de acuerdo, que habíamos llamado a la ambulancia, que se le había dado la atención. El señor no la dejó firmar. Entonces, a otro día, que ya la niña se sintió mejor, al 3er día, llega la mamá completamente diferente a lo que ha sido con nosotros y diciendo que nos iba a demandar porque no habíamos atendido a su hija. Dijimos, bueno, pero si llamamos la ambulancia, que no tocáramos a su hija para nada. A la siguiente semana le vuelve a suceder a su hija, solamente la dejamos sentadita y desde lejos le estábamos checando, ya no nos quisimos acercar. ¿Sí? Son situaciones que propiciamos si no hay una buena comunicación también entre padre de familia y escuela. Es importante avisar si el niño padece de alguna enfermedad, si el niño tiene diabetes, si el niño toma algún medicamento, si el niño es alérgico a algún medicamento. O sea, sin el médico también nosotros no podemos hacer nada. Entonces, pueden llegar a consecuencias mayores. La comunicación también entre padres de familia y escuela es muy importante, es de vital importancia. Entonces, si ustedes se van dando cuenta de lo que la escuela representa también para sus hijos, ¿sí? Cuando los chicos que les duele la cabeza porque no han comido, vemos lo que hacemos por conseguirles una fruta, un sándwich, una torta. Hay niños, yo que trabajo en turno vespertino, que no han probado un solo bocado en todo el día. Se fueron a la escuela porque no había quien les diera desayuno. Y llegan sin comer. Son las 6 de la tarde y el chico con un dolor tremendo de cabeza. Entonces, todas esas situaciones se propician porque los chicos están solos en casa. A veces no entendemos de verdad la dimensión y debemos nosotros de tomar en cuenta que por todo lo anterior es importante la comunicación entre padres e hijos con respeto, confianza mutua para comentar sus problemáticas, escucharlos y aconsejarlos y demostrarles nuestra preocupación por lo que les pasa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos orar por nuestros hijos y con nuestros hijos todos los días. Platicar con ellos, llevar ante Dios sus preocupaciones, sus estudios, a sus maestros, a sus compañeros de escuela, a sus amigos, así como tener una buena relación con la familia. También debemos orar por la persona que será su compañera o compañero en el futuro. Debemos de ponerlo en las manos de Dios, que el Señor le guíe para tomar esa decisión también. Y estamos orando por esa pareja que va a tener nuestro hijo o hija. Preguntarle qué es lo que quiere que llevemos en oración, cómo se siente. Y debido a eso, entonces estar orando nosotros en nuestra oración diaria, ponerlos en las manos de Dios, pero que ellos también sepan que estamos orando con ellos y por ellos, ¿sí? Eso permitirá que ellos también se interesen por lo que nos pasa. También es válido decirles, hijo, ¿sabes qué? Hoy traigo dolor de cabeza, tuve problemas en el trabajo, me siento mal. O sea, también es válido que el chico sepa que no somos nosotros infalibles a sentir dolor, a enfermarnos. Y ellos, al estar viendo que nosotros oramos por él, ellos también van a orar por nosotros, nos van a entender, nos van a comprender. ¿Sí me explico?
¿sí? Entonces, esto es también algo que les estamos enseñando, orar por los demás, orar por las necesidades propias y de los demás, ¿sí? Entonces, vamos aquí a hacer un ejercicio y les voy a poner, si me ponen la diapositiva que sigue, dice avance de acuerdo a la edad o situación. Vamos a ver aquí un ejemplo que vamos a tener en la pantalla y vamos a dejar ahí. Si me pasan la siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro que les voy a pedir que ahorita nos pongamos yo creo que sí podemos hacer equipos de 2 parejas o de 3 personas y hacer un ejemplo aquí de esto. Por ejemplo, en el nivel académico, dice ahí la regla y todas estas que vienen aquí son conductas adecuadas que en el nivel académico faciliten su aprendizaje. ¿Cuál es un comportamiento adecuado? Permanecer en su clase. ¿Cuál es comportamiento inadecuado? Salirse sin permiso del aula. O sea, si en mi casa no me dan permiso y yo no pido permiso, lo voy a reflejar también en la escuela, ¿sí? Y para eso también nosotros lo tomamos como un comportamiento inadecuado. Vamos a ver como ejemplo, en el emocional, conductas adecuadas que le faciliten expresar sus emociones. ¿Cuál es el comportamiento adecuado? Entablar una conversación con los padres. ¿Cuál es el inadecuado? Cuando él está con monosílabos, con gesticulaciones, que no nos quiere contestar, no quiere hablar. ¿Sí me explico? Sí, no, pero casi no quiere hablar. En el familiar, conductas adecuadas que le faciliten relacionarse con la familia en diversas actividades. ¿Cuál es el comportamiento adecuado? Manifestar algún interés. ¿Cuál es el inadecuado? Mostrarse indiferente ante lo que suceda. En el social, conductas adecuadas que le faciliten relacionarse con los demás. El adecuado se comunica con sus amigos con facilidad y el inadecuado no muestra interés con personas ajenas, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, les decía, podemos hacerlo 2 parejas o 3 personas y comentar. Ustedes van a poner algún ejemplo en cualquiera de los niveles o si quieren poner en todos los niveles. ¿Cuál sería un comportamiento adecuado y cuál sería el inadecuado? Brevemente, si ustedes gustan, podemos comentar y poner un ejemplo de esta situación. Puede ser en el nivel académico, emocional, familiar o social, o pueden ser todos. Si gustan, para que lo hagamos más rápido, escojan uno y lo comentan con otros padres que estén junto a ustedes y podemos hacerlo en equipo. El taller es para que nosotros también interactuemos, entonces por eso es comentar con otra pareja. Nosotros vamos a hacer de cuenta que estamos poniendo reglas a nuestros hijos, ¿sí? Podemos poner qué regla le facilite el aprendizaje, entonces lo hacemos en el académico. O podemos poner una conducta que sea en lo emocional para que él pueda desenvolverse con otras personas también, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Puede ser que haya sucedido con nosotros en casa o puede ser que no, algo ficticio. ¿Qué podríamos hacer? Por eso hay que comentarlo con otros papás. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la conducta adecuada que nosotros esperaríamos que mi hijo o mi hija pudiera responder? ¿Y cuál es lo inadecuado? Lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para que no suceda. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el nivel académico en la escuela? Puedo yo poner un ejemplo de la escuela. ¿Cuál es el nivel emocional? ¿Cómo mi hijo puede responder ante alguna situación que se presente? ¿Sí? O en lo familiar, ¿cómo es la relación con la familia? O en lo social, ¿tiene amigos, no tiene amigos, convive con personas, sus vecinos, etcétera, etcétera? ¿Sí? Para ver cómo lo estamos entendiendo. ¿Sí? Ahí se va a quedar ese, para que ustedes más o menos de ahí tomen alguna idea. La regla que nosotros inventemos,
que ayuda a su aprendizaje va a corresponder a la escuela. ¿Sí me explico? Emocionalmente, ¿cómo está su hijo? Está bien, es berrinchudo, no entiende de razones. Bueno, pues podemos poner algo en lo emocional. ¿Cómo es? ¿A qué le lleva ese comportamiento o esa conducta? Más bien, ¿a qué le lleva esa conducta en su comportamiento? ¿Es adecuado el comportamiento o es inadecuado? ¿Sí? Ahí se quedan como ejemplo. Miren, hermanos, puede ser una situación personal, una experiencia que tengan ustedes dentro del seno familiar. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? En el nivel familiar, regla conducta adecuada que le facilite el tiempo de juego. Ahorita estamos nosotros con esta influencia tan tremenda de los juegos de video, del iPad, de diferentes cosas que son electrónicas, ¿no? Este tipo de conducta adecuada que le facilite o que le mide el tiempo a él para tener diferentes tareas y darse un tiempo para realizar actividades de esparcimiento. El comportamiento adecuado es pues que él entienda, ¿no? que el tiempo de juego es 1 hora o lo que ustedes determinen negociando con el chamaco, ¿no? Pero la otra es que el chamaco esté endiosado ahí con la computadora o con los juegos todo el día y que no haga caso e inclusive se enoje, proteste, no haga tareas, y manifieste no rebeldía en relación a esto, ¿no? Eso es un ejemplo que yo podría poner, pero pueden ser sin número de situaciones que se presentan en la casa, con situaciones cotidianas inclusive, en donde hay maneras inadecuadas de comportarse y lo que representaría una manera adecuada de comportarse. Déjenme comentarles qué finalidad tiene este ejercicio. ¿Qué tanto sabemos de nuestros hijos? ¿Qué tantos límites hemos puesto o no? ¿Qué tanta es buena, es mala, es regular nuestra relación con nuestros hijos? ¿Por qué mi hijo, mi hija no me tiene confianza en decirme qué sucedió? A lo mejor reprobó una materia, a lo mejor fue nada más el ejercicio, ¿sí? Pero no nos los comunica porque no nos hemos abierto con ella o con él, ¿sí? A lo mejor estamos tan preocupados en nuestros problemas que no tenemos interés por lo que le sucedió a él. Dentro de su responsabilidad, en el nivel en que está, para él se le está cayendo el mundo o para ella, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esa comunicación de cómo le fue en la escuela, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué si yo veo que me trae unos resultados bien y de repente van mal, hacia abajo? O sea, tenemos que investigar. Algo está fallando en nuestra comunicación entre padres e hijos. Entonces, si nosotros mostramos interés en lo que le está pasando, si le preguntamos, hija, ¿cómo te fue hoy? Hijo, ¿qué tal tus amigos? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Le entendiste bien a los problemas de matemáticas, de tal materia? En la materia que nosotros vemos que le cuesta más trabajo, preguntarle, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue? Entonces hay que buscarle por algo que le guste. El caso es que nosotros, nuestra conversación, nuestra relación padres e hijos vaya mejorando día con día. A lo mejor solamente llegamos a platicar lo que nos pasa o lo que nos preocupa entre la pareja, pero en ningún momento lo tomamos en cuenta. ¿Cómo fue tu día? O a ver, hijo, ¿qué crees? ¿Cómo crees que fue mi día hoy? Interesarlo también por cómo me fue a mí, no solamente cómo le fue a él o no solamente cómo nos fue a nosotros. A ver, hijo, ¿qué quieres que llevemos en oración? Yo todos los días oro por ti, por tu escuela, por tu salud, por tus maestros, pero ¿tienes algún problema que tú quieras que llevemos en oración? Que él vea que nos estamos interesando en él o ella para mejorar esa relación. ¿Sí? Sí, hermano. De cómo les va, o sea, aunque uno les pregunte, bien, ya, ¿no? Pero entonces en la semana, por ejemplo, el sábado, domingo, le digo, ven, vamos a sacar al perro a caminar.
y ahí nos vamos a caminar. No están sin, o sea, que no traigan ningún aparato porque eso también interrumpe la comunicación, celular, audífonos. Entonces vámonos a caminar y no les digo nada. Bueno, me voy con uno, ¿no? Bueno, a veces con los dos, pero es más difícil. Y entonces ellos solitos empiezan a platicar y mira me pasó esto y mira me pasó lo otro, pero sin que sientan que los estamos interrogando, y hacer una actividad juntos en la que ellos tengan que soltar sus celulares. Y bueno, eso me ha funcionado. Eso es bueno, porque a veces les mandamos decir por WhatsApp, hijo, ya vente a comer. ¿Y qué pasa cuando vamos a un restaurante? Están las familias, pero todos con su celular contestando mensajes. Oigan, compremos una canastita bonita, adornémosla y en el centro de la mesa. Y a la hora de la comida van todos los celulares a la canastita. Ni modo. ¿Qué tal que se nos caiga el hijo o la hija? ¿Qué es más doloroso, el celular o el hijo? ¿Sí? Entonces, propiciemos nosotros la comunicación. A lo mejor tenemos que ver los programas que a ellos les gustan, nos conviene para platicar de eso con ellos o para checar qué es lo que están viendo, qué es lo que están oyendo. Ya me preguntaste. El de 12, hasta sin que le pregunte, todo me dice, pero el de 15. Pues entonces ahí preguntarle a él, hijo, ¿qué te gusta? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sí? El caso es que entablemos nosotros esa confianza y seguridad en ellos para que nos digan todo. ¿Sí? Hablábamos hace ratito de drogadicción, de tabaco, de drogas. Si nosotros no tenemos una buena comunicación, no nos vamos a enterar de qué personas les invitan un cigarro, de qué personas les dan una pastillita para dormirlas y después otras cosas mayores. ¿Cómo nos vamos a enterar si no tenemos buena comunicación con ellos? Puede ser por gustos, qué película te gusta, vamos al cine, vamos a platicar, vamos a caminar, vamos a tomar un helado. No sé, cualquier cosa que a ellos les llame la atención, empecemos por ahí. Decíamos al principio, no va a ser de la noche a la mañana, pero tiene que haber un avance día con día, que ellos vean que sus papás se preocupan por ellos, no solamente cuando fueron bebés y les cambiaban el pañal, ese no era problema, no era problema que no durmiéramos porque nos despertaba su llanto de hambre. El problema es que estemos despiertos porque no llega a la casa. ¿Sí me explico? O sea, hay diferencia también, como veíamos hace ratito, leve, mediano, ¿cómo era? ¿Sí? De medio hasta el extremo, ¿no? Sí. En ese sentido, me parece que el ejemplo del celular que usted puso, bueno, es muy claro, bueno, pienso yo que es grave. También me quedó claro el tema del intermedio, como lo mencionó, medio leve, no, Ahorita le digo. Ajá, es leve, intermedio y el grave y ya como que el extra grave, ¿no? Extraordinario. Extraordinario. ¿Cómo podría ser una consecuencia principalmente del grave? La consecuencia del grave, por ejemplo, si de repente mi hijo lo veo con un celular que no es de él, Ajá. Y noto que pues sí realmente se lo trajo de la escuela y no sabe ni cómo explicármelo, pero después de ir a la escuela y aclararlo y noto que realmente lo tomó, lo agarró, o sea, se lo llevó, ¿qué consecuencia? ¿Qué consecuencia? Ahí es actuar rápidamente. Sí, al momento. Si ante nosotros, si ante esa situación nosotros nos sentimos incapaces de poder darle una conducta, perdón, a su conducta darle una consecuencia y nosotros hacerlo no demasiado grande, pero sí abocarnos a ello,
tendríamos que buscar una ayuda, tal vez con un psicólogo, tal vez con un especialista, ¿sí? Tal vez una consejería, aquí hablando en la iglesia, pero todos los días, si nosotros nos dedicamos a llevar una buena relación con Dios, el Señor nos va a dar sabiduría para tomar decisiones correctas, ¿sí? Si no teníamos esa relación de familia, un devocional personal, un devocional con la pareja, un devocional en familia, un llevar en oración cada día el problema que cada uno tuvimos en el día, atenderlo inmediatamente, llevarlo ante el Señor, eso nos va a dar la fortaleza para saber cómo vamos a actuar en esa situación. No tendríamos que llegar a esa consecuencia, si nosotros vamos logrando. Sí, mis hermanos, de esto se trata, no llevarnos la receta, pero sí hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, poner en las manos de Dios a nuestros hijos, que Él nos guíe, que nos dé sabiduría, cómo vamos a actuar en tal o cual situación, que no se nos vaya de las manos, que no nos arrepintamos después van a ser más lágrimas de las que podríamos tener, de las sonrisas, de la alegría que nosotros podemos traer a nuestro hogar, a nuestra familia. Ya comentábamos hace ratito que es mejor un platito de frijoles que los manjares cuando tenemos que salir dos, en el caso de estar los dos. Claro, es una decisión muy particular que tienen que tomar en casa, ¿sí? Y pues las que son madres solteras, pues ¿qué otra cosa les queda? ¿Sí? Salir a trabajar, pero hay que darles buenas bases para que los chicos no se vayan por otro lado, ¿sí? Entonces, pues hermanos, yo espero que este taller les haya apoyado un poco. El próximo que vamos a tener, el próximo taller que va a ser el 1 de septiembre, vamos a ver otro valor, vamos a ir poco a poco avanzando en esta educación para nuestros hijos. En un taller es donde nosotros interactuamos, donde vemos qué es lo que podemos hacer, donde tenemos preguntas, pero bueno, todos confiando en que Dios nos dará sabiduría para salir adelante. ¿Podemos orar, hermanos? Tantito nada más. Hermanos, como decíamos al principio, no es un asunto de darles a ustedes una receta, una pastilla, una cápsula y digan ustedes, con esto fue suficiente. Solo quiero yo terminar con esto. Fíjense que la semana antepasada tuve un pequeño percance con el vehículo. Me eché para atrás y le di un recargón a un vecino del edificio donde vivimos. A él no le pasó nada, a mí sí se me desprendió la fascia. Y entonces yo entre broma y un poco en serio le decía a mi hijo, oye hijo, ¿cómo ves si le hablo al seguro y le digo que me pegaron y que me arreglen el carro y nos quitamos de problemas? Entonces mi hijo me dijo, ¿por qué me preguntas algo de lo que ya sabes la respuesta? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En muchos de los casos, ante esta problemática, me puse a leer todos los comentarios que hicieron ustedes y muchos redundan y van hacia la rebeldía, hacia la apatía, la escuela, la problemática de los hijos respondones, de los hijos rebeldes, etcétera, etcétera. Yo creo que a lo largo de este taller, que ya se extendió bastante, hemos encontrado respuesta y nos preguntamos ¿qué voy a hacer? No te preguntes qué vas a hacer si la respuesta ya está dada, ¿no? Una comunicación con Dios, con tu pareja y con tu familia da como resultado una familia correcta en su desenvolvimiento, una familia correcta en su comportamiento. Si no lo hemos hecho, hermanos, vayamos avanzando en eso. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba yo de la piedrita limada? Se lleva mucho tiempo. Yo les decía que mi tortuga en 14 años lo hizo. No es cierto, lo decía yo de broma, ¿no? Son miles de años para que esa piedrita tome una forma. Con la familia es lo mismo, hermanos, pero tomemos provisiones, tomemos precauciones, tomemos, como dicen por ahí, al toro por los cuernos y tratemos de cambiar. La educación de los hijos empieza con la educación de los padres. Si los padres son educados, si los padres
toman la determinación de cambiar de rumbo ante situaciones adversas, ante situaciones que están manejando de manera equivocada y enmiendan el rumbo, ¿sí? Giran al timón para dirigirlo a buen puerto, seguramente que su familia, sus hijos, la iglesia, el mundo entero será mejor. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Hermanos, por ahí tenemos un correo, si lo tienes, René, por favor. Está al final de la presentación. Les dijimos que no pusiéramos nombres en las hojitas, pero si ustedes quieren hacer un comentario particular, ahí está mi correo, con todo gusto, para que podamos tener esa comunicación, ¿sí? miriamontiveros5@gmail.com, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos que nos hayas permitido tener este taller, Señor. Tú conoces lo que como padres hemos tenido en casa, las problemáticas con nuestros hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, Señor, a cambiar, a hacer lo que nos corresponde como padres, Señor. Si tal vez no lo habíamos hecho, que de hoy en adelante, Señor, pongamos tu palabra, Señor, como guía, que nuestra comunicación contigo a través de la oración no nos falle día con día, Señor, para darles el ejemplo a nuestros hijos de dónde tenemos que acudir, a dónde tenemos que acudir para solventar nuestras problemáticas. Señor, te pido que tú guardes a cada uno de mis hermanos, que tú sostengas a nuestras familias, Señor, que nos ayudes a hacer lo mejor para nuestra pareja, para nuestros hijos, Señor, y ser fortaleza en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Ayúdanos, guíanos en todo momento. Ahora te pedimos, Señor, que lleves a cada uno con bien a casa, Señor, y que tú nos guíes en esta semana en lo que hemos de hacer. Gracias por tu amor, bendito Padre. Amén.